Entonces, lo primero, ¿cierto? Va a ser darle la guía. Como se pudieron dar cuenta, esta guía, ¿cierto? Incluye varios departamentos. Tenemos arte, ciencia, educación física, historia, inglés, lenguaje, matemática y religión. O sea, son 8, creo. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 8 departamentos de la misma guía. Y es una sola. Por lo tanto, es importante, ¿cierto?, el comprender que el esfuerzo que se ha hecho en el establecimiento, en base a todos los profesionales que trabajamos en esto, para poder generar un material que sea uno solo, para que todos y todas puedan trabajar en vez de tener una guía en cada una de las asignaturas. Entonces, hecha ese comentario, están todos enviando la guía. Además, es que la guía pasa por todos los profesores, ¿ya? Tenemos que ir viendo cada uno la guía y revisando la pauta. Entonces, por ejemplo, yo aún no tengo acceso al correo al correo al que se solicita enviar, que es este correo que está aquí, mire. A ver. A ese correo, ¿cierto? Yo no tengo la contraseña de ese correo, así que en algún momento, ¿cierto? Me va a llegar esa información y lo voy a poder revisar. Además, tiene que pensar, Marión, que hay varios profesores que están revisando las guías, así que con la paciencia que lo requiere. Estamos todos cerrando el semestre. Ya. Después de que se hace esta introducción, ¿cierto?, con respecto al tema que se va a hablar, que tiene que ver con trabajar la peste negra versus el COVID-19, y se señala qué es lo que es una infografía, aparecen los links que están aquí, ¿cierto? Eh, que son como links de sugerencia. Entonces, después le señalan, ¿cierto?, en cada asignatura qué es lo que tienen que hacer. Ya. Relativo a matemática. Yo no sé por qué, ¿ya?, alguna modificación tuvo que ocurrir y al final soy el encargado de pedir las disculpas correspondientes, pero en el material que estaba listo para ser enviado aparecía otro gráfico, ¿ya?, que lo voy a pegar aquí para poder hacer el análisis comparativo. Gracias. ¿Ya? Sí, pues se perdió un gráfico, así es. Yo no sé en realidad qué es lo que ocurrió, porque cuando estuvimos en la construcción de la guía, ese gráfico estaba. Entonces después cuando apareció la guía ya no estaba, y me di cuenta cuando ya estaba la guía como mandada ya. Entonces, como esta guía fue intervenida por muchos profesionales, no sabemos tampoco en qué momento desapareció ese gráfico. Pero lo que sí pudimos hacer fue, apenas nos dimos cuenta, se reenvió a las profesoras jefes de la asignatura y además, aparte de reenviarse a las profesoras jefes, se subió al Classroom. Entonces ese gráfico está y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a copiar esto. Hasta aquí. Vamos a copiarlo. Y vamos a abrir un archivo nuevo. Y ese archivo nuevo lo voy a tener ahí. Pero aparece un solo gráfico o aparecen dos, porque es este gráfico y lo tiene que comparar con otro. Ah, ya. Pues. La idea para poder comparar los gráficos y extraer información es que usted tenga los dos, porque este gráfico que aparece en la guía, que es el que le estoy mostrando acá, ¿cierto? Este de aquí tiene que ver solo con el COVID-19. Se cayó. Y lo que a mí me interesa es que puedan hacer la comparación entre el COVID-19
y la peste negra. Espérense, voy a presentar el otro documento, ¿ya? Ya. Y aquí voy a insertar el otro gráfico para que podamos entender de qué estamos hablando. Porque al igual yo creo que ya les llegó, ¿cierto? ¿Dónde está esto? Aquí está. Lo voy a achicar un poquito para que se note, para que podamos ver los dos en perspectiva, ¿ya? Ya, si se fijan, estos son los dos gráficos. Este de abajo es el que sale en la guía y este gráfico es el que yo le envío a los apoderados y a las apoderadas a través de sus profesoras jefes. Entonces, el gráfico de la peste negra muestra en 5 territorios de Europa la cantidad de muertos, ¿ya? Este gráfico es solo de mortalidad en millones de personas. Dice aquí, clarito, cantidad de muertos por peste negra en millones de personas hacia el 1340 después de Cristo, que es el color azul, en diferentes territorios, ¿ya? La península itálica, el Sacro Imperio, Inglaterra, Francia y los reinos hispánicos. Son 5 territorios que tienen que ver con esos espacios. El Sacro Imperio se refiere a lo que ahora actualmente es Alemania, ¿ya? Entonces, el color azul lo muestra, muestra la mortalidad de millones de personas hacia el 1340 y el color rojo, en el gráfico de acá, muestra la cantidad de muertos por peste negra en millones de personas hacia el 1400. Entonces, como podemos ver, ¿cierto? Estamos hablando, por ejemplo, de que en Francia la cantidad de muertos hacia el 1340 fue de 19 millones de personas y hacia el 1400 de 16 millones de personas. Eso es como para dar un ejemplo en cuanto a que se entienda, ¿cierto?, de qué se está hablando en el gráfico. Ahora, el gráfico que aparece en la guía muestra, ¿cierto?, con color azul los infectados y con color rojo los fallecidos en los mismos territorios en los que se habla del primer gráfico. En España, en Francia, en Inglaterra, en Alemania y en Italia. Como se pueden dar cuenta, ¿cierto? Hay millones de infectados, pero no millones de muertos como en la peste negra. Entonces, como el objetivo en matemática es que ustedes puedan extraer información de gráficos de barra doble, ¿ya?, que son estos gráficos que aparecen en la información de la guía, para poder inferir situaciones o proyectar información, compararla para poder dar una predicción, de eso se trata la estadística. Entonces se presentan estas 4 preguntas que están aquí. Si hay alguna duda con los gráficos, por favor me la señalan para yo poder explicarla antes de pasar a las preguntas. Escríbanme ahí en el chat si es que tienen alguna duda, porque como no los puedo ver. ¿Nadie? Nadie. Ya, entonces se entienden los dos gráficos. La idea entonces, ¿cierto?, es que ustedes puedan responder estas preguntas. Primero, encontrar las diferencias al observar los gráficos entre la peste negra y el coronavirus. Diferencias sencillas también, porque tiene que ver con un análisis numérico, ¿ya? Yo observo el gráfico y noto ciertas diferencias entre lo que me presenta la peste negra, estamos hablando de el año 1340, 1400 después de Cristo, y lo que ocurre con el coronavirus desde el año pasado. Entonces estamos viendo gráficos que comparan dos
pandemias, digámoslo así, porque la peste negra fue efectivamente una pandemia, en diferentes momentos de la historia, lo que implica diferentes elementos, ¿cierto? Tanto para la protección de las personas como para la propagación de la enfermedad. Entonces, desde lo numérico, los gráficos que podemos observar, ¿cierto? Reafirman la información que está entregada en los otros anexos o en el material complementario de la contextualización de la guía o de lo mismo que ustedes han estado viendo con los demás profesores, las explicaciones que le han hecho del cómo trabajar esta guía. Entonces, a eso se refiere la primera pregunta. La segunda pregunta, que dice, ¿qué factores crees tú que influyeron en la alta tasa de mortalidad que tuvo la peste negra? Entonces, ustedes tienen que inferir, inferir quiere decir eh, señalar alguna oración o alguna afirmación que ustedes creen que sea cierta de el por qué ocurre, ¿ya? ¿Por qué murió tanta gente con la peste negra? ¿Ya? No son muchos factores, piensen en eso, tampoco es tanto. Exactamente, lo mismo que dice la profesora Rosa. ¿Ya? Lo pueden asociar al contenido que está dentro de la misma guía que tiene que ver con historia. Entonces, esa información les puede servir para poder responder las preguntas en matemáticas. ¿Ya? Vamos entonces a la tercera pregunta. Podría ser que alguna persona piense que estas preguntas no tienen que ver con matemática, pero repito que el objetivo que está expreso en el programa de matemática tiene que ver con extraer información e inferir situaciones e interpretar la realidad a partir de la información entregada en un gráfico. Entonces, de acuerdo a esta información, ustedes pueden responder estas preguntas basándose en el objetivo de matemática. ¿Ya? Lo mismo que pasó con la guía de septiembre. La interpretación de la realidad a partir del trabajo con los números. Tercera pregunta. Dice, ¿crees que si ocurriera una pandemia, perdón, una epidemia de peste negra en estos días, hoy por hoy, ocurriría lo mismo que en el siglo XIV? ¿Y por qué? Esto también, igual como lo dice la profesora Rosa, ¿ya? Lo pueden asociar al contenido que está en la información de historia o de lenguaje. Tienen que decir si sí o si no y el por qué. Pues, o sea, yo creo que sí porque fue mucho más mortal, porque no sé, pues ahí ustedes tienen que levantar como una teoría. A eso se refiere. No sé si hay dudas con esa pregunta. ¿Alguien que tenga alguna duda? Soy la nueva Sofía Medrano y tengo una duda sobre dónde tenemos que responder la guía. Ah, perfecto, ya, ya, ya. Es que el infograma, ¿cierto? O la infografía tiene muy baja, tiene muy poco espacio para poder entregar esa información de tantas cosas. Yo creo, ¿cierto? Porque les piden cosas en todas las asignaturas. Un decálogo, un abstract en inglés, entonces es mucha información para lo que es una infografía. Entonces, yo le sugiero, Sofía, que al momento de enviar su trabajo, usted anexe un documento de Word donde estén las respuestas de matemáticas. Yo, profe, gracias. ¿Ya? Eso es lo mejor porque al final la interpretación numérica puede ocupar mucho espacio, además que yo estuve viendo igual y, espéreme, déjeme buscar el otro archivo.
Voy a aprovechar de saludar a la Francisca y a la Agustina que se están conectando recién, así que saludos para ambas. Ya las estaba echando de menos porque no estaban conectadas. A ver, acá, espéreme Sofía. Aquí. Aquí. Mira, otra más que siempre se conecta y no estaba. Ya. Hola Damar, ¿cómo estás? Ya, fíjense aquí. En la parte de historia, ujú, de acuerdo a lo que yo entiendo aquí, a ver, sí, aquí, les piden, ¿cierto? Que la infografía tiene que tener dos imágenes o más, una del cambio demográfico y otra de innovaciones tecnológicas. Cuando yo veo que a mí en la guía me presentan esta exigencia, que es una imagen que represente el cambio demográfico, lo más sencillo para entregarlo como información dentro de un infograma es información numérica, un gráfico o una imagen que represente una variación numérica, porque si no lo hacen así, es muy difícil representar el cambio demográfico. Entonces, en el infograma, yo ya voy a tener ahí información numérica al poder observarlo, ya una interpretación de una imagen. Así es que en el infograma en sí, no requiero de que ustedes me respondan las preguntas como si fuese un cuestionario. Yo prefiero que me las envíen en un Word aparte, porque en su infograma va a haber una información que yo la voy a ver y me va a permitir entender ese cambio demográfico. ¿Ya? Yo les recomiendo a todos y a todas que si están en esa parte o si no saben cómo hacerlo, les recomiendo que coloquen un gráfico que tenga que ver con personas. Miren, a ver, voy a buscar un ejemplo de una imagen sí, porque lo que ustedes tienen que colocar es una imagen, ya que tenga que ver con eso. Sí, pues esa es la parte para historia y tecnología y Lean. Pero esa parte, como yo les digo, tiene que ver con una imagen. Y para yo tener una imagen que represente un cambio demográfico, el cambio demográfico tiene que ver con un cambio en la cantidad de la población, en cómo cambia la población, los habitantes de un territorio. Entonces, eso necesariamente tiene información numérica. Por lo tanto, en el infograma yo sí voy a tener información numérica, aun cuando esa parte sea la de historia. ¿Ya? No sé si se me entiende. Si hay alguien que no lo entienda, por favor me lo señala. Ya parece que todos lo entienden. Ah, ya, ya Laura. Miren, voy a compartir esta pestaña para que se entienda lo que estoy hablando. Sí, sí, para allá voy, Paz, tranquila. Miren, en Google yo coloqué esto, imágenes para demostrar cambio demográfico, porque en la guía les piden eso, tiene que tener dos imágenes, una para mostrar cambio demográfico y otra, cierto, que tiene que ver con la tecnología. Entonces, si yo coloco eso en Google, solo me aparecen gráficos. ¿Ya? Entonces, eso quiero que se entienda. Yo no le estoy pidiendo esa parte, lo está haciendo la profesora de historia y la profesora de tecnología. Pero al yo ver el infograma, también voy a poder ver información que tiene que ver con matemáticas si ustedes eligen una imagen realmente adecuada. Generalmente, generalmente, por ejemplo, representa estadísticas demográficas. Miren, les estoy dando un tip para que ustedes entiendan o para que puedan expresar en el infograma de manera adecuada la información, porque el infograma es un espacio muy pequeñito, entonces es importante que ustedes tengan la mayor cantidad de herramientas para poder hacerlo de manera adecuada. Y en ese sentido,
la idea es que ustedes puedan ver esta imagen. Aquí yo les estoy mostrando algo que generalmente, si se fijan, todo lo que yo he estado mostrándole ahora tiene que ver con cambios demográficos. Entonces aquí, por ejemplo, tengo una imagen, no estoy diciendo que la ocupen todas, ¿ya? Pero para señalar el cambio demográfico, ustedes pueden señalarlo. Aquí, por ejemplo, la cantidad de muertos versus la cantidad de infectados. Pueden utilizarlo aquí, separarlo en hombres y mujeres, o por territorio, ¿cierto? Pero tiene que tener una imagen que demuestre un cambio demográfico, a eso se refiere, ¿ya? Cuando yo leo esa parte y me piden que haya una imagen que tenga que ver con eso, se refiere a esto. Entonces, sí o sí, va a haber información que tiene que ver con matemática, aun cuando sea la parte de historia. Por lo tanto, en el infograma yo no les voy a pedir que me entreguen más información que esa. Rosa, dígame, la duda que tiene. Es con respecto a cómo los chicos van a enviar la información, porque yo me di cuenta que como se pedía una infografía y había tanto que responder, no tenían como espacio, solo pensaban en una sola hoja. Entonces, para enviarlo de matemáticas, si escuché bien, puede ser aparte, puede ser otra infografía. Sí lo podrían hacer como infografía, no tengo problema. Porque tiene mucha información, por lo menos algunos de los chicos con los que trabajo. Claro, o sea, yo coloqué las 4 preguntas que están en la guía, ¿cierto? Y yo siempre pensé, porque yo cuando leí la guía yo entendí que la información demográfica me iba a entregar información en matemática, al ver el infograma, ¿cachai? Cuando yo veo la infografía y veo que tiene una imagen asociada a un crecimiento demográfico o a una variación en la población, tiene que ver con eso, con elementos matemáticos, no solo con una interpretación histórica, sino con ver una imagen y entender que la población varió de un tiempo a otro. A eso se refiere. A eso se refiere con una imagen de cambio demográfico. O eso entiendo yo cuando en la guía presentan, hoy tiene que tener 2 imágenes. Una del cambio demográfico y otra de innovaciones tecnológicas. Entonces, esta, que tiene que ver con el cambio demográfico, para mí es información que yo puedo utilizar en matemáticas. Y esa imagen la pueden colocar a partir de las preguntas que están aquí. Entonces, Claro, lo pueden relacionar. exacto, cuando yo analizo los gráficos y lo veo, porque el infograma podría tener hasta una barrita del gráfico, ¿cierto? O del otro, a ver, del gráfico de la peste negra, por ejemplo, que generó más cambios demográficos. ¿Hasta cuándo se puede entregar el trabajo? Preguntan. Yo sé que hasta el 30, esa es la información que tengo preliminarmente, hasta el próximo lunes. Pero a esto me refiero. Por ejemplo, esto en vez de barras que tenga personas. Si yo hago un dibujo de una persona, sí, yo sé, Martín, que dice 23, pero han habido muchos inconvenientes para la entrega porque es de muchas asignaturas y es complicado poder explicar que cómo se tiene que ir trabajando cada una de las cosas, tanto la revista como el PowerPoint, como la infografía, qué es lo que los diferentes niveles tienen que hacer. Es complejo de ir explicando porque cada profesor y cada profesora tiene diferentes exigencias. Entonces, por eso se dio más plazo también. Pero si lo tienen listo, que lo envíen. Sí, pues si lo tienen listo, que lo envíen. Sí. Ya, pero Rosa, ¿se entiende lo que yo planteo también? De que en la infografía que ellos tienen que construir para historia, sí o sí voy a tener información matemática. A mí me quedó claro. De hecho, hay muchas preguntas que se pueden relacionar con historia. Y la primera, más que nada, de las preguntas tienen que ver netamente con matemática. Claro. Pero el resto las pueden explicar con sus propias palabras. Y si se quieren apoyar con una imagen, pueden hacerlo. Eso es lo que yo por lo menos veo. Sí, o sea, las preguntas no tienen que ver con un conocimiento matemático, sino con una interpretación desde el gráfico. Es como extraer información, pero tienen más información como la que entregan en los anexos de historia o en la misma contextualización que sale al comienzo de la guía.
pero yo al revisar el material entiendo eso cuando me presenta que tiene que tener una imagen de cambio demográfico o algo que tenga, que represente un cambio demográfico, pero como la demografía tiene que ver con la cantidad de población que hay en un espacio definido, entonces sí o sí un cambio en la cantidad de la población es un cambio numérico. ¿Sí? Entonces yo lo puedo ver desde esa perspectiva. Ahora bien, si alguien, alguno o alguna quiere hacer una infografía solamente con las preguntas de matemáticas, tampoco hay problema. Si alguien quiere en un Word escribir las preguntas y responderlas, tampoco tengo problema. ¿Ya? O sea, la libertad en ese sentido está para que ustedes puedan hacer la parte de matemática y responder la guía. El ideal sería, como el objetivo es construir una infografía, que lo hagan en una infografía, pero si no, no tengo problema en recibirlas de otra manera, en otros formatos. Además, también tenemos que pensar en quienes no tienen computador o quienes están haciendo las guías a mano, para quienes va a ser un poco más complicado hacer una infografía que se hace generalmente en un computador. Entonces ahí yo estoy como entregándoles más alternativas para que lo puedan hacer como ustedes determinen que sea más sencillo hacerlo. ¿Ya? En el computador hay una aplicación que trae el Office, uno de los programas que trae el Office, que es el Publisher, que es un programa en el que pueden hacer una publicación, o pueden utilizar una página que se llama Canva, que también sale en la guía como recomendación, que es una página en la que uno elige, le va colocando imágenes, le va colocando información y se puede hacer una infografía mucho más rápido que en el Word, por ejemplo, que en un programa en el que uno escribe generalmente, pero le cuesta como acomodar las imágenes o los tamaños, ¿cierto? Entonces es más sencillo trabajarlo desde las otras dos plataformas. Esa es la recomendación. Pero eso, pues, chiquillos, chiquillas, no sé en realidad si alguien tiene alguna otra duda con respecto al desarrollo de la guía en la parte de matemática, porque es lo que los puedo orientar más o las puedo orientar más. Si alguien tiene otra duda, si para usted, Rosa, está todo claro, Eileen, ¿está claro? Por mi parte sí, pero si los chicos tienen duda, les dejo el correo o Sí, les o dejo sea, el número ajá, para que en la pregunten. guía aparece el correo, ¿cierto? Así que no, yo no tengo ningún problema si tienen más dudas. Piensen también en que, tal cual yo le decía al comienzo a la Marión, las guías están llegando al correo y dependiendo de los profesores que van revisándola, ¿cierto? Van entregando información. Claro, o sea, yo pienso, Eileen, que tiene que ver con eso, con que la guía es muy extensa en cuanto a las exigencias que se le presentan para que tenga una sola infografía que resuma todo esto. Claro, quizás igual los chiquillos podrían hacer otras más que no importa que entreguen, no sé, unas tres, donde pueda llevar toda la información que se solicita, porque sí, po, es una página y es mucha información para una página. Claro, entonces eso también tiene que ver con la exigencia que cada uno le planteó, po, ¿cachai? Y los chiquillos y las chiquillas en ese sentido no tienen la responsabilidad de lo que se les pide, entonces en ese sentido es más importante para mí que ellos tengan la comodidad y las alternativas de hacerlo de la manera que más les sea cómoda. Y si es otra infografía, una infografía con la parte de matemáticas sería suficiente, más que suficiente para hacer una infografía, porque tiene datos y tiene como preguntas de interés, ¿cierto? En el sentido del decir por qué, una situación hipotética, como qué ocurriría en el futuro o qué ocurriría hoy si apareciera una pandemia como la peste negra. Entonces tiene varias cosas que se pueden colocar en una infografía. Y pueden colocar la imagen que coloquen en historia, la colocan en matemática también. Entonces, o lo hacen simplemente en un Word respondiendo las preguntas y yo voy a estar bien también, no tengo problema. ¿Ya? Pero sí yo reconozco que es mucha información en general, y estoy hablando aquí a nivel de toda la guía, no solo de matemática. ¿Ya? Yo traté de hacer 4 preguntas que siento que no son muy extensas, pero es un poco complejo el resumir toda esa información que se le piden, ¿cierto?, en una sola página. Entonces, cuando es mucho, es muy complicado elegir bien
qué es lo que va y qué es lo que no va, porque yo siento que todo es importante. Por algo hay 8 o 9 asignaturas que están trabajando en esta guía. Entonces, cada asignatura y cada profesor y cada profesora siente que su asignatura también es tanto o más importante que las otras. Y sería, no sé, injusto que no apareciera lo de tecnología en la infografía, pero sí apareciera lo de matemática. Entonces, dar el espacio o la libertad para que puedan trabajarlo en base a sus posibilidades también. No solo a lo que sea más cómodo, sino a lo que tienen a mano. ¿Ya? Así que eso por mi parte. No sé si hay alguna otra duda, porque yo la guía, perdón, la clase de hoy igual, como todas las clases, la voy a dejar alojada en el canal de YouTube. Yo creo que en una media hora más, 40 minutos más va a estar lista. Así es que cualquier cosa me la comentan, ¿no? Ahora termina la clase, Laura, dependiendo de la cantidad de dudas que aparezcan. Había alguien que levantó la mano, Israel. Damar parece, no estoy segura. Hoy, pero yo tengo que la Damar Sí, se me fue. profesora. Ah, ahí está. ¿Cómo está Sí. Damar? Bien, profesora, es que yo levanté la mano y no me pescó. Ya, pero no importa. Saber, Ahora, disculpe, le pido disculpas, pero yo hoy día recién noté que el Meet ahora tiene esa cosa de levantar la mano. Sí, Juan Pablo, es con nota. no será que, profesor. Em, Yo estaba acostumbrado más a escucharla que me hablara, pues profe, no le entendí eso. Ya, pero dele nomás, dele nomás. no, pues que ¿cómo se llama esta cosa? Cuando usted está explicando ya el tipo, ya me enredé otra vez. Entonces la gráfica hay son tipo, puede ser tanto como personas, pongámosle, así, Ujú. figuritas de personas, o también pueden ser las gráficas así en barra. Exacto. Yo le recomiendo, yo le recomiendo que sea una imagen de persona, pintada hasta cierta altura, por ejemplo, ¿ya? Porque así yo estoy evidenciando, como que es más evidente que estoy hablando de un cambio en la cantidad de personas. Generalmente, en matemática y a nivel como general de la información, las imágenes o los datos matemáticos que entregan cambios demográficos son con personas. Esas ojivas que aparecen, esto de acá, mire, se lo voy a explicar con mayor detalle. Se lo estoy explicando a usted, Amar, pero de pasada para todo. Mire. De acuerdo, profesor. Está aquí. Estos de aquí, por ejemplo, esta imagen azul o esta imagen verde con naranjo, se llaman ojivas poblacionales. Y esas ojivas poblacionales, ¿ya?, representan el cambio demográfico. Puede ser por edad, puede ser por, durante cierta cantidad de tiempo. Entonces, todo lo que tenga que ver con demografía tiene que ver con ese tipo de gráfica. Como es muy complicado encontrar información detallada, por ejemplo, esto es una ojiva, ¿ves? Así, a esto se refiere, ¿ya? Pero yo les recomiendo, si es que pueden, si es que pueden, que sea con una personita como lo estábamos mostrando recién. Pero ven, todo lo que, todo lo que estamos hablando aquí, cambio demográfico, transformación demográfica, expresión demográfica, todo tiene que ver con gráfico. Entonces, cuando en la guía les piden una imagen, ¿cierto? En la infografía tiene que estar una imagen de cambio demográfico, se refiere a esto, de acuerdo a lo que entiendo yo. Ah, ya, profesor, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Vamos. Nadie, nadie. Paz, usted que tenía dudas ahí, ¿se entendió? Laura también que había preguntado. La Sofía que había preguntado. Ya, todo claro entonces. Ya, genial. Ya pues,
Eso principalmente, no sé si agregar algo. Yo espero que haya quedado todo claro. Como se pueden dar cuenta, también la parte de matemática no es muy extensa. Yo también vi que la guía tenía cosas muy extensas en otras asignaturas, entonces preferí darle el espacio para que pudiesen hacerlo todo de la mejor manera posible. ¿Ya? Así que esperar nomás. Piensen que la primera fecha de tope de entrega era este lunes que pasó y se extendió una semana más el plazo hasta el próximo lunes. Entonces, cualquier duda me la envían al correo o la colocan en el Classroom y yo las estoy revisando ahí. Así es que, nada, pues, eso. Un gusto interactuar con todos ustedes una vez más. Y en un ratito más dejo la clase en el Classroom y dejo la clase alojada en el canal de YouTube. ¿Ya? Si es que cualquier Ya, duda, profe. que esté muy bien. Cuídense mucho y estamos en contacto. Chao, profe. Chao, cuídense, que estén muy bien. Chao, chao.